Hola, buenas noches, queridos hermanos. ¿Cómo les va? Espero que ustedes se encuentren bien ante todo, donde quiera que estén al ver este video. Y otra vez con ustedes para hablar sobre este tema que había hablado en el video anterior. Esta es la segunda parte eh, del video de si se deben o no se deben, o siguen vigentes o no siguen vigentes este, las fiestas, ¿sí?, que guardaba el pueblo de Israel, ¿no? Las fiestas ceremoniales, que tenían que ver con, eh, o eran figura de aquel que debía venir, ¿no? Eran fiestas de celebración, pero también que testimoniaban aquel que debía venir, que era nuestro Salvador. Antes de comenzar el estudio, eh, quería contestar a todos aquellos que me han hecho este mismo cuestionamiento, y hacerlo también, ¿sí?, como lo he hecho personalmente con algunos de los hermanos que me han dicho que por qué yo hablo, ¿sí?, de lo que otras personas hablan y no hablo de lo que simplemente dice la Biblia. En el caso de las fiestas ceremoniales, ¿sí?, yo no puedo hablar de lo que dice la Biblia simplemente, por cuanto la Biblia no dice nada en relación a que siguen vigentes las fiestas ceremoniales que guardaba Israel. Como no dice nada, lo único que puedo hacer para presentar evidencia es hablar de lo que están manifestando, o sea, las citas que están citando, los versículos que están citando, y presentar, ¿sí?, en mi modesta opinión, lo que dicen los textos realmente. Ustedes, quienes están mirando este video, así como los demás que he hecho, juzgarán por ustedes mismos qué es conforme a justicia y qué no es conforme a justicia. Si yo entiendo que alguien está diciendo algo, citando algún versículo o algún texto del Espíritu de Profecía que no refleja lo que está diciendo, me parece que es conveniente, ¿sí? De eso se trata, ¿no? Nosotros como hermanos tenemos que no solamente hacerlo personalmente con aquellas personas que lo están diciendo, así lo hice, sino también hacer un testimonio para todos aquellos que están escuchando estas cosas por las redes sociales, y que tengan una lectura diferente, ¿sí?, en base a los mismos versículos y a las mismas citas que están presentando. Hoy quiero tocar dos temas, ¿sí? O sea, hablando de si siguen o no siguen vigentes las fiestas ceremoniales, quería tocar dos puntos, ¿sí? Uno es una cita, la de Colosenses 2, 16 y 17, y lo otro es una cita que también se utiliza de la hermana White, es la única que manifiesta una idea, ¿sí? Se le da sentido a como que Elena está diciendo que se deberían guardar las fiestas. Y vamos a leer esa cita para ver qué es lo que dice, o qué es lo que dijo la hermana White cuando manifestó esto. Comenzando con la cita de Colosenses. Esta cita, bueno, como lo dije, está en Colosenses 2, en el versículo 16, pero también tenemos que leer el 17 para ver de qué se trata. Una cosa que quería comentarles antes, esta cita la voy a leer según cómo la presentan aquellos que presentan que las fiestas ceremoniales siguen vigentes, pero quieren explicar este video que parece que lo está negando. Entonces voy a citar esa cita de la Reina Valera, que es la cita o la versión que utilizan, y después voy a citar versiones de Reina Valera, pero mucho más antiguas. La 1960, la Reina Valera dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y el 17, ¿sí?, donde hacen énfasis en el 17, dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Obviamente que presentan esta cita habla de que nadie debe juzgar, ¿sí?, puntualmente en lo que tiene que ver con las fiestas, ¿sí?, con la luna nueva, que tiene relación directa con las fiestas,
y en los días de reposo que tienen que ver, son los días de reposo ceremoniales a los que se refiere, pero como ellos, los que manifiestan que las fiestas ceremoniales siguen vigentes, utilizan este versículo y le dan un entendimiento en relación al segundo, el versículo 17, que dice que es sombra de lo que ha de venir, ¿sí? Entonces, diciendo como que es sombra de lo que ha de venir, en este tiempo esas fiestas siguen en vigencia. Esta es la idea general que le quieren dar al texto. O sea que Pablo por un lado está diciendo que nadie te juzgue, pero por otro lado es algo que está en el futuro. Y el futuro supuestamente es este. Y como este es el futuro, deben guardarse las fiestas ceremoniales. Por un lado dicen eso, pero por otro lado también dice que los apóstoles guardaron las fiestas ceremoniales. Hay una contradicción ahí importante. Yo en el video anterior hablé sobre estas mismas personas que manifiestan que supuestamente este versículo habla del futuro, que también hacen alusión a que los apóstoles guardaban las fiestas ceremoniales. Entonces, si es para el futuro, o sea, Pablo, citan citas del apóstol Pablo de que él guardaba las fiestas ceremoniales. Aquellos que no lo han visto, los invito a que lo vean, el video anterior que he subido. Y el mismo Pablo supuestamente ahora plantea, según Colosenses, que esto está en el futuro. La cita, el versículo 17, que dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, tiene una versión más antigua. En la Reina Valera de 1858, no la 60, de 1960, la de 1858, y una más antigua, la de 1862, una posterior, una de 1858 y una posterior de 1862, dicen lo siguiente: por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, o de luna nueva, o sábados. Y el versículo 17 dice de la siguiente forma: las cuales cosas son la sombra de lo que estaba por venir, mas el cuerpo es de Cristo. No dice lo que ha de venir, ¿sí? La versión más antigua dice lo que estaba por venir. Lo que estaba por venir era Cristo, ¿sí? Lo pone en pasado, ¿sí? Lo que estaba por venir era Cristo. Cuando vino Cristo ya no debe ser juzgado aquellos, porque la sombra se hizo realidad, ¿sí? El símbolo se hizo realidad en Cristo. A veces complicado cuando citamos versiones diferentes para que nos convienen a nosotros, pero cuando no nos conviene a nosotros citamos las versiones más modernas que claramente no reflejan el pensamiento de lo que manifestaba Pablo. Si ustedes quieren ir a la Biblia interlineal, ¿sí?, van a encontrar que las versiones más antiguas son las correctas. O sea que Pablo decía que las fiestas era sombra de lo que estaba por venir, ¿sí? Los sábados, las nuevas lunas, y las fiestas propiamente dicha, era sombra de lo que estaba por venir, y lo que vino fue nuestro Salvador. Era figura, sombra, ¿sí?, de Cristo. O sea que, definiendo de alguna forma el versículo claramente Pablo manifiesta que nadie debe juzgar. Si nadie debe juzgar a alguien por las fiestas, las lunas nuevas y los sábados, también habla de la comida, que tenía que ver con si uno comía y después le decían que era sacrificado a los ídolos, o preguntaba de dónde venía esa comida, uno no tenía que ser, porque no tenía que estar tan atento a esas cosas, porque esas eran las leyes judaicas, ¿sí?, las leyes que sumaban cargas a las personas para alejarlos de la verdadera espiritualidad, la cual siempre provino y provendrá de nuestro Salvador Jesucristo. O sea que lo que decían con respecto a Pablo es que él guardaba la fiesta por un lado. Cuando leen este versículo dicen que Pablo lo pone en el futuro.
Y el versículo, como leímos claramente, es una clara amonestación a que nadie tenía que ser juzgado en el tiempo de Pablo en cuanto a estas fiestas. Porque según Pablo, estas fiestas, ¿sí?, como lo leímos en las versiones más antiguas, eran una sombra de lo que estaba por venir. Las fiestas representaban a aquel que debía venir, a nuestro Salvador, ¿sí? Por eso, vuelvo a repetir, por un lado dicen que Pablo guardaba las fiestas, por otro lado dicen que Pablo manifestaba que eso estaba en el futuro. Y claramente, algunas fiestas están en el futuro. Hoy Cristo está en el santuario celestial. Todas las otras prefiguras de fiestas también Él las cumplió en la realidad. El Pentecostés lo cumplió en la realidad. Y la fiesta de las cabañas, ¿sí?, es algo que está en el futuro, después de la venida de Cristo. Cuando Cristo salga del santuario y le dé su paga, ¿sí?, a Satanás, lo manda al desierto a Satanás, ¿sí?, está la idea de ir por 1000 años, ¿sí?, aquellos que han leído y conocen en el Apocalipsis, ¿sí?, los 1000 años donde vamos a ser sacerdotes con Cristo en el cielo, viendo el juzgamiento, ¿sí?, el juicio que se ha hecho sobre toda la raza humana, si esto es correcto. Eso es lo que prefiguraba la fiesta de las cabañas. Aparte, obviamente, de lo obvio que tiene que ver con la salida de Israel de su liberación, ¿sí?, como esclavo de Egipto, y su peregrinación a lo largo del desierto, ¿sí?, viviendo en tiendas. Por un lado eso, por un lado la clara presentación de Pablo en una cita concreta donde dice que nadie debe ser juzgado por este tipo de cosas. Y claramente esto tenía que ver con que los judíos querían judaizar a los gentiles. No vamos a encontrar en ningún lugar en toda la Biblia donde claramente se mencione o se diga que hay que guardar las fiestas ceremoniales. En ninguna. Por eso mucho se habla de la ley, ¿sí?, y se trata de relacionar la ley que Dios le dio a Moisés, que tiene que ver con todas estas leyes ceremoniales y leyes que tenían que ver también con la educación del pueblo de Israel, con los mandamientos, con la ley, con los 10 mandamientos. Se está mezclando, ¿sí?, para justificar una fiesta que tenía que ver puntualmente, ¿sí?, que simbolizaba a Cristo y lo que iba a ser Cristo en su hecho de redentor, ¿sí?, en su humanidad, y lo que está haciendo hoy, en este preciso momento, ¿sí? Cristo está en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Como les decía, no existe ninguna cita de la Biblia y tampoco del Espíritu de Profecía que manifieste que debemos guardar las fiestas o que las fiestas siguen vigentes. Pero hay una cita, ¿sí?, del Espíritu de Profecía que se cita, ¿sí? Esta cita está en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 52, en la página 582. ¿Por qué digo 582? Porque se citan la 530 y pico, eso porque está en la biblioteca electrónica, pero en mi libro, ¿sí?, o en los 2 Patriarcas y Profetas que tengo de distintas editoriales, digamos una de tapa blanda, una de tapa dura, ¿sí?, las dos se sitúa este texto, ¿sí?, obviamente en el capítulo 52 y en la página 582. Ahora, la idea es entender si Elena de G. White habló, y más en este capítulo donde habla específicamente de las fiestas, y qué dijo. Se cita este texto de la hermana White y quisiera leerlo con ustedes para que juntos, ¿sí?, bueno, voy a ser muy puntual. Yo voy a dar
lo que yo entiendo de la cita, y ustedes evaluarán si lo que yo entiendo es conforme a justicia, y si han escuchado a los hermanos que citan esta porción de la hermana White, si es verdad lo que ellos manifiestan. Como le dije, Patriarcas y Profetas, capítulo 52, página 582, y dice de la siguiente forma: en estas asambleas, hablando, ¿sí?, de las fiestas ceremoniales, ¿sí?, dice la hermana White, en estas asambleas anuales, los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de diferentes partes de la tierra reforzaban los vínculos que los unía a Dios y unos a otros. Esta es la idea de lo que hacían las fiestas ceremoniales, ¿sí?, porque también era una prefigura de Cristo, ¿sí?, una prefigura de la liberación como pueblo, ¿sí?, de la esclavitud. Estas fiestas tenían relación con aquel que debía venir, ¿sí?, nuestro Salvador, y la búsqueda de la unidad como pueblo, ¿sí?, siendo guiados por Dios y siendo uno en pensamiento, en carácter y en espíritu. Continúa el texto, ¿sí? También hoy sería bueno, dice la mensajera de Dios, que el pueblo de Dios celebrara una fiesta, dice, de las cabañas. Y acá está el punto. Aquellos que manifiestan decir que las fiestas ceremoniales que guardaba Israel siguen vigentes, dicen, bueno, acá está la cita que describe puntualmente que la hermana White creía en que había que guardar las fiestas de las cabañas. El texto no está diciendo eso. Vamos a leerlo nuevamente para que entendamos el contexto. La hermana White dice, como por ejemplo el apóstol Pablo en algún momento dijo, ¿sí?, os conviene al hombre, ¿sí?, no tener mujer, ¿sí? Y después dice, no lo da como un mandamiento, pero ¿sí?, esto sería bueno si todos los cristianos le hubieran hecho caso a Pablo, ¿sí?, el cristianismo hubiera fenecido. Él hablaba de una cuestión espiritual, ¿sí?, puntualmente, y de una cuestión de servicio, pero no como un mandamiento, ¿sí?, sino como un comentario, ¿sí?, de lo que él creía. La hermana White, no sé en qué contexto lo está diciendo esto, si por inspiración, porque tampoco puedo afirmar que no es por inspiración, pero claramente no está afirmando lo que dicen aquellos que dicen que las fiestas ceremoniales están vigentes. Y como les digo, vamos a volver a leer. También hoy, dice, sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas. No dice que deberían celebrarse la fiesta de las cabañas, sino manifiesta una fiesta de las cabañas, y continúa diciendo, una alegre conmemoración, ¿sí?, de las bendiciones que Dios le ha otorgado. O sea, el linaje de White, hablando sobre las fiestas, dice en el tiempo presente de ella, dice, también hoy sería bueno, ¿sí?, no dice esto debe ser así, ¿sí?, parece más un comentario, aunque yo no afirmo que sea un comentario, pero así está escrito. También hoy sería bueno, ¿sí?, no lo da como algo que Dios le dijo que debía hacerse. Y tampoco el texto va a decir que hay que celebrar la fiesta de las cabañas. Dice, también hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara dice, no dice celebrara la fiesta de las cabañas, celebrara una fiesta de las cabañas. Una alegre conmemoración, o sea, una conmemoración, como ¿sí?, era la fiesta de las cabañas, ¿sí?, una conmemoración. No está el texto manifestando bajo ningún punto de vista, ¿sí?, que las fiestas de las cabañas seguían vigentes. El texto no lo está diciendo. Pero cuando leen este texto, afirman que la mensajera de Dios creía en que había que guardar la fiesta de las cabañas. O sea, seguían vigentes. Lo voy a volver a leer todo de corrido para terminar de leer
el texto y ver el contexto. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado, ¿sí? Porque el pueblo adventista le ha otorgado muchas bendiciones. Sigue diciendo el texto, como los hijos de Israel, ¿sí? Ahora la parte comparativa, ¿no? Como los hijos de Israel celebraban el libramiento que Dios había concedido a sus padres, ¿sí? ¿Qué pueblo de Israel? El pueblo de Israel después de que murieron todos los que salieron de Egipto, ¿sí? El pueblo de Israel celebraba, ¿sí?, en conmemoración de cómo Dios había obrado con sus padres, ¿sí?, cómo los había libertado. Vuelvo a leer la porción del texto. Como los hijos de Israel celebraban el libramiento que Dios había concedido a sus padres, y también como los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante su peregrinación después de la salida de Egipto, así debemos, dice, recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error, y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y verdad. O sea, así, ¿sí?, como a Israel, ¿sí?, así como Dios obró en Israel y lo protegió y lo bendijo, ¿sí?, y lo sacó de la esclavitud, así debemos recordar con gratitud. O sea, nosotros debemos recordar con gratitud como Israel debía recordar con gratitud. El texto, en general, le pido que ustedes lo lean en forma personal, a ver si el texto, ¿sí?, afirma que hay que guardar la fiesta de las cabañas en este caso. El capítulo 52 tiene amplia oportunidad para manifestar, ¿sí?, para que la hermana White hubiera manifestado abiertamente que Dios le había revelado que las fiestas ceremoniales seguían vigentes. Y esto no aparece en ningún lado. Solamente aparece este texto que, tomado así como lo están expresando, como que la hermana White decía que había que celebrar la fiesta de las cabañas cuando el texto no está diciendo eso, léanlo ustedes, no solamente este texto, sino la cita de Colosenses, podemos entender que a veces, ¿sí?, cuando uno está afirmado en una idea, ¿sí?, empieza a buscar en cualquier cita la idea que se asemeja más a lo que uno quiere presentar, porque así ya lo tiene decidido o metido en la cabeza. Hermanos, yo no soy ni más inteligente, ni mejor, ni más bueno, ¿sí? Soy un hermano de ustedes, los que me están escuchando, como de aquellos que están predicando esto, que para mí, y lo digo con sinceridad, se lo he dicho personalmente a mis hermanos, no es conforme a justicia. Así como en el video anterior presenté las citas que presentan del apóstol Pablo, diciendo que él guardaba las fiestas, y claramente presenté la evidencia de que esto no fue así, bajo ningún punto de vista, así como también están diciendo que los dos ritos, ¿sí?, o conmemoraciones, que son la Santa Cena, ¿sí?, dentro de la iglesia, y el bautismo, que es el ingreso a la iglesia, son los dos ritos o conmemoraciones, ¿sí?, que nuestro amado Salvador dejó para que recordemos su muerte y su resurrección, ¿no? Que sepamos que Él está vivo, ¿sí?, que Él vino y murió por mí, y Él está vivo para estar conmigo en todo momento en mi vida, si es que así yo lo decido. Dicen sobre estos dos ritos, y que la hermana White dice que son conmemoraciones, que son solamente ritos, ¿sí?, y que no tienen nada que ver los ritos con las conmemoraciones de las fiestas. O sea, en síntesis, tomar y descontextualizar o darles dos interpretaciones que son contrarias en su mismo sentido. Decir que Colosenses, por un lado, dice que habla del futuro, y por otro lado, decir que Pablo guardaba las fiestas, es
ser contradictorio y utilizar la Biblia, ¿sí? Para confundir, porque uno no puede hacer eso, ¿sí? Y si lo hace no está obrando conforme a justicia. Espero, hermanos, que tanto el video anterior, ¿sí? Como este video sean para usted una bendición. ¿Una bendición para qué específicamente? Para poder estudiar, ¿sí? Para poder permitirle a nuestro Salvador que Él sea su maestro, que Él pueda guiarlo cuando lea las Sagradas Escrituras, cuando lea los escritos inspirados. Y en este tema que hoy de alguna forma está dividiendo pensamientos en los hijos, en sus hijos, en los hijos de Dios, y que lo que debe suceder es que esto debe terminar estas falsas interpretaciones, porque hay un mensaje que dar, ¿sí? A un mundo que perece. Espero que ustedes puedan recibir este pequeño aporte mío como lo que es, un aporte, ¿sí? No como la idea de que yo entiendo o creo las cosas mejor que nadie. Simplemente trato de leer pidiéndole a Dios que me dé capacidad para entender las palabras y no leer conforme a lo que a mí me parece o lo que yo creo que es correcto. Espero que ustedes puedan estudiarlo y que Cristo sea el Maestro que les revele la verdad sobre este tema, que lo único que hace es detener su obra y traer conflicto y malos entendidos con respecto a la palabra escrita. Hermanos, espero encontrarlos en el próximo video que haga, y deseo como siempre que se encuentren bien, que Dios los guarde, que Dios los cuide y que lleguemos a la unidad de la iglesia.